¿Cuántas veces te has sentido solo en la vida? Muchas veces sientes que tus amigos te dejaron, que tus padres te dejaron. Y hasta puedes sentir de que Dios te dejó o de que Dios no existe. O quizás sí existe Dios, pero Dios se olvidó de mí y es injusto conmigo. Bueno, este tema del día de hoy te hará reflexionar muy grandemente. El día de hoy te quiero hablar de supuestos abandonos de Dios. Vamos a comenzar con Gedeón. ¿Qué pasó con Gedeón en Jueces capítulo 6, versículo 13? Habla de que Gedeón se sentía solo porque creía que ya Dios no estaba con él. A pesar de que él sabía que Dios existía porque había hecho muchos milagros con sus antepasados, él se sentía solo y se sentía frustrado porque sentía que Dios no lo había o que Dios lo había dejado. Ahora quiero hablarte de Marta, la hermana de Lázaro. ¿Qué pasó en Juan 11:21? Ella le dijo a Jesús: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Muchas veces tú le pides cosas a Dios, muchas veces le haces peticiones a Dios y sientes que Él no te contesta. Sientes que está ausente porque sencillamente no te contesta, pero es por un propósito. Espera porque viene algo bueno. Ahora vamos a hablar acerca de José, el hijo de Jacob. José fue una persona que pasó por muchas situaciones difíciles en su vida, pero él tenía un llamado. El llamado de él era ser líder. Él tenía un liderazgo muy fuerte y a donde quiera que él iba, así pasaran los problemas que pasara, él manifestaba su liderazgo. Pero para llegar a ese liderazgo, José tuvo que pasar por una serie de situaciones muy difíciles en su vida, que lo iban formando poco a poco para llegar a lo que fuera, es decir, a ser gobernador de Egipto. Tuvo que pasar muchas calamidades, pero llegó hasta ese fin. Ahora veamos los puntos más importantes en la vida de José que lo llevaron a ser el gobernador de Egipto. Si Jacob no hubiera amado más a José que a sus hermanos, entonces sus hermanos no le hubieran tenido envidia. Si los hermanos de José no le hubieran tenido envidia, entonces ellos no lo hubieran vendido a los ismaelitas. Si los ismaelitas no lo hubieran comprado, entonces José no hubiera llegado a Egipto. Si los ismaelitas no lo hubieran vendido a Egipto, entonces el jefe de la guardia de Faraón, es decir, Potifar, no lo hubiera comprado. Si la esposa de Potifar no hubiera calumniado acerca de José, entonces José no hubiera podido llegar a la cárcel de los presos de Faraón. Si José no hubiera llegado a la cárcel, entonces no hubiera conocido al jefe de los coperos de Faraón y mucho menos le hubiera podido interpretar el sueño al jefe de los coperos de Faraón. Entonces no le hubiera podido hablar a Faraón acerca de que José le interpretó el sueño. Quizás José sentía que Dios lo había abandonado. No podemos saberlo, la Biblia no lo especifica, por todas las situaciones que le ocurrieron. Pero lo que sí podemos ver de José es que cada situación por donde él pasaba lo llevaba hacia su liderazgo, lo llevaba hacia el llamado que Dios tenía para él, que era ser gobernador de Egipto. Tuvo que pasar un proceso fuerte, pero todo eso lo estaba formando para ser luego llamado a ser gobernador. Y Dios lo llevó hasta la casa de Faraón, así sea en la cárcel. Quizás tú puedes estar en una cárcel, quizás tú puedes estar en un lugar que tú crees que está volteado a la realidad que Dios te ha prometido a ti, pero déjame decirte que Dios te está llevando a tu llamado. Quizás sientes también que hay muchas personas que se alejan de ti. Quizás sientes que personas influyentes te están haciendo cometer cosas ilícitas y tú te sientes mal y tú tienes que tomar una decisión para rechazar eso. Quizás sientes hasta que tus hermanos te tienen envidia, que tu familia, tu papá, tu mamá, todas las personas que tú conoces que tú piensas que te quieren, se han alejado de ti. Pues déjame decirte que estás entrando en el proceso de Dios para tu vida y que te está formando para el propósito de llevar y de hacer cosas grandes para tu vida. Y lo que viene va a ser totalmente grande porque Dios está al control. ¿Sabes una cosa? Hay algo que siempre menciona la Biblia y que es muy importante acerca de la vida de José. Y fue que él nunca se quejó. Nunca se quejó. Hay algo muy importante y es que tú nunca debes quejarte por lo que tú estás pasando, porque resulta que estás siendo formado conforme al propósito que Dios tiene para tu vida. Así que sigue adelante, no te rindas. ¿Qué dice Josué 1:9? Esfuérzate y sé muy valiente, no temas ni desmayes, que Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Recibe esta palabra de parte de Dios porque Dios va a estar contigo. Dios está contigo ahorita y siempre. Así tú pienses que Él no esté y que esté ausente, Él está ahí más cerca de ti. Sigue adelante, no te quejes y deja que Dios te utilice. Vamos, también síguenos en nuestras redes sociales. Nosotros utilizamos el hashtag RGVida. También si estás aquí en YouTube puedes ver también y dale a suscribirte a nuestro canal y comparte nuestros videos también para que puedas ayudarnos a llegarle a otras personas que necesitan esta palabra. Y puedes comentar también nuestros videos y si tú quieres alguna palabra que nosotros te podamos dar, también puedes decirnos: epa, yo quiero que ustedes hablen acerca de este tema y nosotros hablaremos de este tema. Así que bueno, ya sabes, Dios te bendiga y sigue adelante.